Muy bien, nos hemos quedado en la parte de movimiento parabólico, ¿no? Hemos estado viendo algunos que han impactado contra la superficie, bueno, contra algún objeto, otros que han estado tal vez en algún caso saliendo desde una altura, haciendo todo movimiento y llegando hasta otro punto, ¿no? Entonces hemos tenido esos distintos tipos de movimiento. El día de hoy nos falta ver aquel que tal vez desde una parte alta, desde una altura, viene solo de forma horizontal. Vamos a hacer entonces ese ejercicio. Entonces, a ver, comencemos. Bueno, podemos tener más o menos acá. Suponiendo nuevamente que estamos, no sé, encima de una casa, en la parte más alta, en su terraza, y alguien decide lanzar un objeto de forma horizontal. Entonces, este objeto lo único que va a hacer es trazar una parábola, nada más. Y obviamente va a llegar a impactar contra la superficie. Entonces impacta. Perfecto, entonces ya tenemos eso. Necesitamos valores. ¿Qué valores lo damos? ¿Cuánto puede ser la velocidad? Un número, cualquiera, quien sea. 40. Perfecto, entonces vamos con una velocidad inicial de 40 metros sobre segundo. Entonces ese va a ser el valor de nuestra velocidad. Una altura, necesitamos una altura para este edificio. ¿Cuánto? Una altura que quieran. Ok, alguien ahí lo activó y lo desactivó. 50 metros. Ok, vamos con 50 metros. Perfecto, ya tenemos entonces todos los datos necesarios para este ejercicio. Vamos a encontrar la distancia a la cual llegaría el objeto respecto, bueno, esta casa, este edificio, este lugar donde está elevado, ¿no? Respecto a eso. ¿Qué distancia va a llegar? Y también vamos a calcular cuál es el tiempo en el que llega este objeto a impactar contra la superficie, ¿no? Esas dos cosas. Podemos hacer como el día de ayer, el valor de la velocidad también, ¿no? Ya que sabemos que la velocidad de preferencia va a tener un componente en X y va a tener un componente en Y. Entonces podemos también utilizar eso. Bien, entonces vamos a hacer el desarrollo. Lo primero, necesitamos un ángulo porque todos nuestros movimientos parabólicos tenían un ángulo. ¿Cuál es el ángulo que vamos a utilizar en este caso, para este ejercicio? ¿Con qué ángulo vamos a trabajar? ¿Qué me indica? 45 grados. 45. Ya, ¿alguna otra opción tal vez? Entonces ya tenemos 45. ¿Alguna otra opción más de ángulo que tal vez vean que se tiene en el ejercicio? 20 o 30. Ya, 30 grados. Bueno, según gráfica, veamos cuánto está. Ahí me voy. Porque en los anteriores, bueno, teníamos la grafiquita y anotábamos el ángulo, ¿no? Ahora, según gráfica, ¿cuánto será nuestro ángulo? O lo que se puede apreciar, obviamente. ¿Con qué ángulo estará trabajando el ejercicio? Según la gráfica, según lo que tenemos acá. Ahí está el puntero. Según lo que tenemos aquí. ¿Con cuánto de ángulo estará trabajando? Porque no se olviden que necesitamos sacar las componentes en la línea de X y en la línea de Y. Y para cada una de ellas necesitamos un ángulo, ¿no? Nos dice que va a ser 40 coseno, pero necesitamos el ángulo. Nos dice que va a ser 40 seno, pero también necesitamos el ángulo para cada uno de ellos. ¿Cuál va a ser el valor de ese ángulo para que nosotros podamos obtener la componente horizontal y la componente vertical? A ver, ¿cuánto creen que puede ser el ángulo? Según la gráfica, el ángulo es 0. Ya, según la gráfica, el ángulo es 0. Bueno, dicen 0, dicen 30, dicen 45. A ver, ¿qué más? ¿Alguien más? ¿Alguna otra opción? ¿Alguna sugerencia, no sé, de ángulo más? Tenemos 0, tenemos 45, tenemos 30. ¿Con cuál nos quedamos?
Lo que dice su compañero es cierto, 0 grados, porque está totalmente sobre la horizontal. Si nosotros recordamos, bueno, voy a hacerlo en esta partecita de acá. Si nosotros recordamos, empezamos a contar de 0 grados, ¿no? Y empezamos en ese sentido. Ahí está totalmente vertical los 90 y en sentido contrario será nuestro 180. Entonces, estamos con 0 grados. Muy bien, lo ponemos 0 a cada uno. ¿Cuánto salen las respuestas? 40 coseno de 0. ¿Cuánto nos sale? Ok, perfecto. En el chat me mandan y me dicen que es 40. Muy bien. Ahora sí, 40 por seno de 0. Ok, 0. Muy bien. Ok, hay otros que están atentos al chat. ¿No? Muy bien. Entonces, tengo las velocidades. ¿Qué me quiere decir con esto? Que cuando yo voy a estar sobre una superficie, ¿no? Arriba del suelo, arriba del nivel del suelo, sobre la superficie. Voy a lanzar mi objeto de forma horizontal. No hay ningún ángulo de operación. La velocidad en X es la misma que la velocidad de lanzamiento, ¿no? Mira, nuestra velocidad inicial era 40 y en X automáticamente también queda 40 metros sobre segundo. ¿Y qué pasa en la línea de Y? La línea de Y empieza con una velocidad inicial igual a c. Entonces, ¿qué va a pasar si quisiéramos encontrar la velocidad de impacto? La velocidad en X ya la tenemos y la velocidad en Y vamos a tener que calcularla, ¿no? Porque aquí a la parte inferior, pues el objeto va a llegar con cierta velocidad sobre la línea de Y o considerada en la línea de Y. Perfecto, entonces ya tenemos eso. Una vez teniendo eso, nos fijamos en dónde tenemos mayor cantidad de datos. Vámonos tal vez primero a la línea de... Ayer lo hicimos primero en la línea de X, creo. Igual, vámonos con la línea de X. Entonces aquí en la parte inferior. Datos para la línea de X. Nuestra ecuación sería, posición va a ser igual a velocidad inicial en la línea de X por el valor del tiempo. Velocidad en la línea de X lo tenemos. Posición, eso necesitamos calcular. Lo que nos falta es el valor del tiempo. Entonces, no tenemos este valor. Necesitamos encontrar. Entonces, nos vamos a la línea de Y. Entonces, aquí vamos a trabajar con Y. En Y no tengo velocidades. Entonces, nuevamente recurrimos a la tercera ecuación. Altura final, altura inicial, velocidad inicial por tiempo, más porque ya viene de bajadita, U medio, el valor de la gravedad, tiempo elevado al cuadrado. Altura inicial, aquí en la parte inferior me dice que va a ser 0. Muy bien. Velocidad inicial en la línea de Y. En la línea de Y nuestra velocidad inicial es 0. 0 multiplicado por algo también se hace 0. ¿Qué es lo que nos queda? La altura de 50 metros. Esto va a ser igual al valor de U medio por la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Bien, ¿qué vamos a tener acá entonces? 50 dividido entre 4.9, ¿no? Si nosotros multiplicamos 9,8 por 1 y lo dividimos entre 2, nos sale 4,9. Esto ya lo estoy mandando a dividir aquí a la parte inferior para que tiempo al cuadrado se quede solo. Y saque después las raíces que corresponden. A ver, esto no pasa exactamente. Ahora sí, ¿no? Sacamos las raíces, simplificamos y vamos a encontrar el valor del tiempo. ¿Cuánto sale el valor de ese tiempo? A ver, calculadora. Aquí tengo un resultado. Esperemos que ustedes logren obtener el mismo. 3.19, profe. Entonces está bien, 3.19. Muy bien, ese es el tiempo entonces que tarda el objeto desde esa superficie, bueno, desde esa altura, llegar hasta el nivel del suelo, ¿no? Hacer un impacto. Ya tenemos el tiempo, lo que nos pedía el ejercicio. Ahora nos falta tal vez la parte de la distancia. Entonces, la posición que va a avanzar va a ser igual a la velocidad, 40 metros por segundo, por el valor del tiempo, 3.19. ¿Cuánto será esa distancia?
127.6, profe, metros. Sí, perfecto. 127.6 metros. Y ahí tenemos entonces las dos incógnitas que nos proponía el ejercicio. Ya les dije, ¿verdad? Si quisiéramos calcular velocidad, entonces también podemos hacer utilizando, en este caso nos faltaría calcular el valor de la velocidad en la línea de Y final, porque en X ya tenemos, sabemos que se va a mantener constante, y con eso podemos encontrar a través también de la ecuación de Pitágoras, ¿no? Y encontramos la velocidad de impacto. Entonces, eso es lo que quiero que vean ustedes acá, que cuando va a salir de forma horizontal, solo va a tener componente en la línea de X. Iniciales, ¿no? Ahora estamos hablando de iniciales. Inicial en la línea de Y va a ser 0. Entonces, eso nos va a facilitar a que nuestras ecuaciones podamos simplificar, aquellos que estén multiplicando o sumando, bueno, multiplicando en este caso a la velocidad inicial en la línea de Y nuestra ecuación se va a hacer más sencilla. Va a ser parecido a las de caída libre, ¿no? Donde no considerábamos el valor de la velocidad inicial. ¿Listo? Muy bien. Terminen de copiarlo y vamos a continuar haciendo ahora sí más ejercicios, ¿no? Vamos a ir combinando entre una y otra o vamos a ir repitiendo en algunos casos algunos ejercicios, cambiando datos y o valores. Bien, continúen copiándolo, por favor. Entonces, continuando con nuestros ejercicios, ¿no? Vamos a subir esto por aquí, por si falta algo. Entonces, ya hemos visto casi todos los modelos que nosotros pudiéramos tener. Entonces, vamos a ver cuánto ustedes pueden recordar en poder hacer esto. Ojo, no se olviden que algunas veces necesitamos hacer factores de conversión, porque de eso también depende, ¿no? Que todo esté en las mismas unidades en nuestros ejercicios. Entonces, a ver, vayamos con este de acá. Nos dice que vamos a lanzar, no sé, bueno, haremos de cuenta de que se va a lanzar una flecha. Se va a lanzar una flecha con un ángulo de inclinación, no sé, pongámoslo de 60 grados. Y con una velocidad inicial, a ver, una flecha, ¿con cuánto puede salir? No sé, que salga con unos 82 metros sobre segundo. Pregunta, ¿qué es lo que quiero que me lo calculen? ¿Cuánto es la altura máxima que va a alcanzar? Y la distancia, lo pondré en distancia, ¿y cuál es la distancia máxima que puede alcanzar? Entonces, ¿qué es lo que les estoy pidiendo? ¿Verdad? La altura, que me lo puedan calcular, y cuál es la distancia que podamos tener. Todavía esto en la parte de teoría. Todavía porque lo vamos a hacer conmigo más, algo más práctico, van a tener el tiempo necesario. Ya cuando hagamos ejercicios en la parte de práctica, va a ser por tiempo, ¿no? Y solo los primeros 5 que me puedan, no sé, mandar la respuesta, pero eso también va a ir siendo verificable de alguna otra manera. Que me puedan mandar la respuesta tal vez en privado. Ok, listo, entonces vamos con este ejercicio. Nos dice que hay una flecha con un ángulo de 60 y que tiene que partir con una velocidad de 82 metros sobre segundo. ¿Qué altura y qué distancia podrá alcanzar? A ver, vamos. Vamos a ver qué estudiantes son los más rápidos tal vez en poder resolver esto. Y ahí tenemos el ejemplo, ¿no? Que hicimos más o menos. Y parece que todo está en donde corresponde. Y con eso vamos a poder hacer el cálculo necesario. Entonces, vayamos por favor haciendo ese ejercicio. Ahí lo tenemos, una flechita que sale y nos pide que podamos tenerla. Muy bien, ya que tenemos esos datos tal vez de referencia, profe, ¿no? era 297. Vaya, 297, la distancia, ¿no? Sí. Muy bien. Ya que tenemos estos datos de referencia que cada uno de ustedes mismos otorgó para poder desarrollar el ejercicio, vamos a intentar hacer la resolución y vamos a ver entonces cómo nos tendría que dar. Entonces teníamos acá la velocidad, entonces partimos de lo que dijimos de un principio, la velocidad inicial en la línea de X, que sería el valor de 82, coseno de 60, y la velocidad inicial en la línea de Y, que sería el valor de 82 seno de 60. Entonces
Son nuestros primeros dos datos que nosotros debemos de partir. Coseno de 60. El primero nos dará el valor de 41 metros sobre segundo. Y el segundo entonces nos dará el valor de, vamos a poner coseno, 71.01. 71.01. En este caso también metros sobre segundo. Ya tenemos estas dos velocidades, entonces ya sabemos lo que equivale cada una de ellas en sus ejes respectivos. Para encontrar una altura máxima o para encontrar una distancia, tal vez necesitamos el tiempo total y poder tal vez dividirlo entre dos, una de las primeras opciones. La otra opción es calcular el valor hasta su altura máxima, ¿no? Recordando que la velocidad final entonces sería igual a 0. Tendríamos el valor de la gravedad y vamos a utilizar ese tiempo. Como la gran mayoría creo que hizo tal vez esa parte, vamos a agarrarlo por ese lado, ¿no? Hicieron que parte desde un punto y llegue hasta su punto más alto, donde la velocidad final va a ser igual a 0, velocidad inicial, en este caso en la línea de Y, nos quedamos con los 71.01 metros sobre segundo. Conocemos el valor de la gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y podemos calcular con esto tal vez el tiempo y la altura. Vámonos primero tal vez para el cálculo del tiempo. Entonces vamos a utilizar para el tiempo, lo vamos a poner acá, para el tiempo, vamos a utilizar la ecuación de velocidad final es igual a velocidad inicial menos, porque va de subida, el valor de la gravedad por el tiempo. Despejando tiempo, vamos a tener a menos velocidad final más velocidad inicial sobre el valor de la gravedad, donde velocidad va a ser igual a 0. Reemplazamos los valores. Velocidad inicial nos indica que es 71.01 dividido entre 9,08 y nos dará tal vez el valor del tiempo hasta su altura máxima, ¿no? Entonces, en este caso, 71.01 dividido entre 9,8 nos da el valor de 7.25. Ahora vamos a ir redondeando y vamos a ver qué tal nos va con algunos valores, ¿no? Perdón, 7.25 segundos. Esto estaríamos redondeando, sale 245, pero lo vamos a ir redondeando siempre para trabajar en dos decimales. Es un resultado parcial. Calculamos también el valor de la altura. En este caso, altura. A través de la ecuación, la velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, nuevamente negativo, 2 veces el valor de la gravedad por la altura. Despejamos altura, vamos a tener menos velocidad final al cuadrado, más velocidad inicial al cuadrado. Todo eso dividido entre 2 veces el valor de la gravedad. Reemplazamos los valores que vamos a tener. Velocidad inicial, 71.01 al cuadrado, 2 por 9,8. Y vamos a obtener el valor de nuestra altura. Entonces, 71.01 al cuadrado. 2 por 9.8 y tenemos el valor de la altura de 257.27, ¿no? Redondeamos, metros. Y aquí está nuestra primera respuesta que nos pedía el ejercicio. Ahí ya lo tenemos el valor de la altura. Lo último que nos falta es tal vez calcular el valor de la distancia. Para eso vamos a utilizar el doble del tiempo. Entonces voy a poner acá un tiempo total, lo voy a multiplicar 7.25 por 2 y me saldrá el valor de 14,5 segundos. Después de ese tiempo el objeto va a llegar a impactar contra el suelo. Y utilizo la ecuación que tenemos en la línea de X. Entonces para la distancia, lo voy haciendo por acá, la parte casi inferior, tenemos la posición va a ser igual a la velocidad inicial en la línea de X por el tiempo, donde la velocidad inicial nos indica que es igual al valor de 41 por el tiempo que es de 14,5, por lo tanto esa posición va a ser igual a 41.5, 41 nada más, por 14.5. Y la distancia nos indica que va a ser igual a 594.5.
Ya le salió. Ahora, puede que aquí haya variado por el tema del tiempo, ¿no? Ya que el tiempo, en algún caso, tal vez lo estoy redondeando en algún punto. Voy a calcular el tiempo como si fuera desde la altura 0, de la altura inicial 0 hasta la altura final 0, para ver cuánto varía nuestro tiempo. En ese caso, mi ecuación sería, a ver, se eliminan esto, va a ser 2 veces el valor de la velocidad inicial, 2 por 71.01, dividido entre el valor de la gravedad, 9,8. Y el tiempo total, si yo lo hago así de manera directa con esa ecuación, ¿no? Que despejamos de la fórmula que los tenía un medio y lo hemos dejado algo más pequeñito, que decía, ¿no? Que tiempo va a ser igual a 2 veces el valor de la velocidad inicial sobre el valor de la gravedad. Si yo hago de esa forma y calculo el tiempo, me sale 14.49. Ya, no es 14.5. Ahora voy a multiplicar los 14.49 por la velocidad, que sería 41. Y con esa sí me va a salir el valor también de 594.09. Entonces, no sé cómo han sacado 596 o 595. Ahí es donde un poquitín me intriga. Puede que algunos decimales, no sé. Saqué el tiempo de las dos formas, ¿no? La primera, que saquemos hasta la altura máxima, y como es una parábola tal vez ideal, entonces el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Entonces con eso nos saldría 14.5 un tiempo total. Si saco con la ecuación, que sacamos a un principio también, que la anotamos, que nos mencionaba, ¿no? El tiempo de vuelo, cuando está a una altura inicial de 0 y una altura final de 0, con eso sale 14.49. Tampoco puedo redondear porque el siguiente término, a ver, déjenme ver, el siguiente decimal es 1, entonces no voy a poder redondear a mí a 14.5. Entonces tengo 14.49. Si hago con 14.49, la distancia total saldría 594.09. Y si hago con 14.5, sale 594.5. Pequeños decimales que por ahí tal vez nos hicieron confundir, ¿no? Que lo anotamos más, menos, pero así salen esas respuestas, ¿no? La altura, todos la atinaron, todos tenemos la misma altura, solo en la distancia tenemos una ligera variación. De 95 a 32 no parece ser mucho, ya con 96 estamos un poquito lejos y con 297 algo pasó. Me late que utilizaste el tiempo de 7.25. Ahí fue el detalle, porque estaría saliendo casi la mitad. Entonces, ese fue el detalle para que puedas sacar 297.25. Después, perfecto. Entonces, ahí tenemos el ejercicio. Muy bien, dudas, consultas, solicitudes, quejas, inquietudes respecto al ejercicio, obviamente, por ahora, ¿no? A ver, dudas. ¿Qué dudas tuvieran respecto al ejercicio? Lo que acabamos de hacer. Muy bien, en caso de no tener ninguna duda, terminen de copiar aquellos que los faltan. Entonces, de esa manera, se tendría que haber resuelto el ejercicio, ¿no? Buscando todas esas opciones. Aquí voy a anotar la parte del tiempo que les decía. Entonces, el tiempo dijimos que iba a ser 2 veces la velocidad inicial en la línea de Y sobre el valor de la gravedad. 2 por 71.01 dividido entre 9,8 y el tiempo total saldría 14.49. ¿No? Y con eso estaríamos, bueno, tal vez buscando al final el valor de la distancia, ¿no? Ya sea con uno o con otro, una ligera variación que también se lo considero o se lo toma en cuenta, ¿no? Para que ustedes puedan anotarlo. Muy bien, entonces vayan terminando de copiar a los que les falta y vamos a poner un ejercicio más para que lo vayamos haciendo, ¿no? Mientras tanto vamos a
pasar a otra cosa, ¿no? A ver, ¿qué más? Me preguntan el ángulo. Sí, el ángulo es el que tenemos siempre que descomponerlo a un principio. No con el ángulo, bueno, descomponemos lo que es la velocidad. Ya con esa velocidad recién vamos a ir trabajando en el eje que corresponde, ¿no? Ya sea en la línea de X o en la línea de Y. Por ahora, bueno, en los principios hemos trabajado con Y y al final hemos trabajado con X porque recién teníamos la cantidad de datos necesarios. Seguimos en teoría. Entonces, esta parte del ejercicio nos dice que nosotros tenemos un baloncito de fútbol, el cual estamos queriendo ver si va a poder hacer gol o no. El arco tiene una altura de 2.20 metros. Estamos a una distancia de 7 metros del arco. Lanzamos o pateamos el balón con una velocidad de 20 metros sobre segundo con un ángulo de 30 grados. Pregunta, ¿hace gol? Sí, no, demuestre, ¿no? Si me dice que sí hace gol, entonces me van a decir a qué altura pasa el balón o por qué altura del arco más o menos ingresa. Si me dicen no, me dicen se pasó, no sé, pues 10 metros arriba del arco, ese jugador no sirve, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a justificar nuestra respuesta de esa manera. Entonces, vayamos, máximo unos 2, 3, 4, 5 minutos para poder hacerlo. Parecido a lo que seguimos haciendo, ¿no? A lo que hicimos, que impacta contra algún obstáculo, entonces tenemos cosas por ahí para poder resolver. Muy bien, parece que ya nos llegan respuestas. Ok, sí, no importa. No pasa nada por ahora, ¿no? Pero sería bueno que lo vuelvas a copiar también a la parte de práctica, porque así te va a servir para que podamos tener. Todavía en la parte de teoría. Ya desde la siguiente semana ya hemos visto todos los modelos, entonces va a ser full práctica. También ya tendría que estar mandándoles su práctica para que ustedes vayan haciendo y vayan siempre ahí manteniendo el ritmo. Muy bien, entonces vayamos haciendo este ejercicio unos 3, 4 minutos más, no es mucho, y después de eso vamos a resolver también conmigo. Y si ustedes ya mandan más antes la respuesta, mucho mejor. No se olviden que la participación cuenta, eso también es donde les salvó, que les puse una participación estándar casi a todos, casi. Pero este trimestre entonces ya tenemos que ser un poquito más rigurosos, ¿no? En poder tener un control estricto en todos los ámbitos que se deba controlar. Muy bien, entonces continuamos con el ejercicio y los que tengan la respuesta estaremos esperando entonces. A mí me salió igual 3,22. Muy bien, entonces a ver, resolveremos para ver cuánto nos sale también. A ver, ¿qué tal si milagrosamente hago que entre al arco, no? Puedo ampliar el arco tal vez. Muy bien, entonces hacemos la primera parte de la descomposición. Línea de X nos indica que va a ser igual a 20 coseno de 30. 20 cos de 30. 20 cos de 30, 17.32. 17,32 metros sobre segundo. Velocidad inicial en la línea de Y, tenemos el valor de 20, seno de 30 y nos da el valor de 10 metros sobre segundo. ¿Qué es lo que hacemos? Empezamos a ver dónde tenemos mayor cantidad de datos. En este caso parece que va a ser en la línea de X, ¿no? Ya que tenemos la distancia, tenemos la velocidad, podemos hallar el tiempo. Entonces, trabajando en X y despejando la ecuación, tiempo va a ser igual a la posición sobre la velocidad. Entonces tenemos, bueno, la velocidad inicial en la línea de X, ¿no? La posición, los 7 metros, la velocidad, los 17,32. Por lo tanto, el tiempo nos va a dar igual a ver 7 dividido entre 17.32. 0,40 segundos. Ese es el tiempo que tardaría el balón en poder atravesar sobre esta línea, ¿no? O avanzar los 7 metros. Vayamos a ver qué es lo que sucede en la línea de Y. En la línea de Y, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Necesito saber la altura. Entonces, la altura, mi altura inicial es 0, mi velocidad inicial es 10 por el tiempo. El tiempo tengo que vale 0,40. Negativo porque va de subida 1/2 el valor de la gravedad por el valor del tiempo elevado al cuadrado.
Por lo tanto, esa altura será 10 por 0.40, nos va a dar el valor de 4. Bueno, menos porque está yendo de subida. Tengo el valor de 1/2 por 9,8 por 0.40 elevado al cuadrado. Todo eso me da el valor de 0.784. Si resto esos dos, entonces me dice que 4 menos 0.784, tenemos el valor de 3.22 metros. Entonces, ya teniendo eso, lo restamos de menos 2.20 y nos dice que efectivamente, ¿no? 1 metro más arriba va a estar pasando nuestro valor. Entonces, la respuesta aquí simplemente sería no. Ahí lo marcamos. La respuesta es no. Demuestre y está toda nuestra demostración, ¿no? Así de fácil y sencillo puede ser una pregunta de examen, solo puede decir sí o no, que marquen. Pero si no existe esta demostración, quiere decir que su lógica no sirve. Muy bien, entonces así de fácil son los ejercicios por ahora. Luego vamos a ir subiendo el nivel porque necesitamos conocer todos los niveles de los ejercicios. ¿Alguna duda o consulta hasta esta parte? O en caso de que no, pues bueno, la clase terminaríamos hasta este momento.